Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a continuar con los desarrollos de los episodios anteriores y en particular vamos a enfocarnos en el tema de las creencias y vamos a tratar de desentrañar la dinámica de nuestras creencias, pensamientos y emociones y cómo se interrelacionan entre ellas y cómo esto afecta nuestro bienestar y las consideraciones que tenemos o las ideas que tenemos sobre distintos fenómenos a nivel psicológico. En particular, vamos a sumergirnos en una de las verdades más liberadoras, quizás podríamos decir, pero más difíciles de aceptar muchas veces respecto a la experiencia humana. Y es el tema o el punto de que nuestras creencias, pensamientos y emociones no son la realidad. Son interpretaciones, filtros, distorsiones construidas a partir de nuestro pasado que determinan cómo vemos el mundo y cómo reaccionamos ante él. Entonces, en este episodio vamos a explorar con detalle la idea de que vivimos inmersos en una matriz mental, un sistema de esquemas, juicios y narrativas internas que genera un sufrimiento innecesario. Hablaremos de por qué intentar cambiar nuestras creencias desde el pensamiento racional es muchas veces insuficiente y cómo la verdadera transformación ocurre cuando cambiamos la relación que tenemos con estos contenidos mentales. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver nuestros pensamientos no como verdades absolutas, sino como simples eventos pasajeros? Y si nuestras emociones no fueran señales definitivas, sino estados condicionados y transitorios. Vamos a recorrer este camino de conciencia, atención plena y liberación, un viaje hacia el despertar de la matriz de la mente. Así que empecemos. Culminando y cerrando un poco lo que fue el episodio anterior, este episodio trata de abordar de forma simplificada pero profunda el aspecto de nuestras creencias y los esquemas mentales que tenemos del mundo y cuál es la relación que tenemos con ellos y cómo entendemos desde ese punto distintos fenómenos psicológicos en nuestra vida diaria. Uno de los aspectos cruciales que debemos desarrollar entonces refiere a llegar a la realización de que existe una matriz de la mente y entender qué implicancias tiene el descubrimiento de esta para nuestra liberación. Nosotros experimentamos un montón de sensaciones ligadas a un sinnúmero de eventos a lo largo de nuestras vidas. Estos eventos disparan reacciones emocionales de agrado o desagrado, al tiempo que también pueden resultar neutrales. A lo largo de nuestro desarrollo vital, comenzamos a asociar todo este cúmulo de manifestaciones de la conciencia y a hacer generalizaciones y predicciones basadas en las experiencias que hemos tenido. Así es como construimos creencias y grandes mapas esquemáticos del mundo fuertemente cargados de contenido emocional. Esto tiene una utilidad evidente, puesto que nos permite reducir la complejidad sensorial en elementos organizados bajo cierta narrativa que nos da la capacidad de contextualizar la experiencia, darle un sentido a lo que está ocurriendo y hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir. El problema es que el mapa no es el territorio. La clasificación de la realidad es un ordenamiento muy particular del mundo que puede diferir persona a persona, con el consecuente resultado de confundir la interpretación del mundo por lo que el mundo realmente es. Existe una realidad objetiva, ¿no? Esto tenemos que dejarlo en claro,
en la interrelación entre nosotros y el mundo, donde podemos apreciar que los conceptos y abstracciones existen en nuestra mente. Las interpretaciones no son otra cosa que las creencias, o sea, la forma en que tenemos clasificada y ordenada la experiencia entre sí y ligada a nuestros patrones emocionales de carácter intrínseco. Las emociones tienen un componente evolutivo crucial que nos dota de recursos para afrontar las diversas circunstancias que se nos presentan. Pero bajo este marco de referencia, las emociones y los pensamientos pueden ser reales, pero no verdaderos, ¿no? Y este concepto un poco lo mencionamos en el primer episodio. Y aplicado acá, o sea, ¿qué queremos decir exactamente con esto? Que nuestro rechazo a una situación puede sentirse muy real, pero estar totalmente infundado. Si creemos que el mundo es un lugar muy peligroso, ¿no?, es más probable que consideremos que esa persona que va caminando atrás de nosotros por la calle durante la noche, capaz que nos está siguiendo para robarnos. Pero al darnos vuelta nos percatamos que solo era, no sé, un muchacho paseando a su mascota. La forma en que vemos el mundo, entonces, puede sentirse muy real, pero no necesariamente ser verdadera. Nuestras creencias, entonces, son las interpretaciones que hacemos, y los pensamientos que giran en torno a estas son como los caballos de batalla de nuestros esquemas mentales. A través de los pensamientos solemos integrar distintos elementos del contenido de la experiencia mediante un proceso asociativo. Pero emoción y pensamiento no están separados. Muy a menudo la intensidad con la que un pensamiento se siente real depende de las emociones que estamos experimentando en base a la activación de determinada creencia o esquema mental. O sea, de esta forma, ese pensamiento de que el muchacho está acelerando el paso para robarnos y acercarse a nosotros, se siente como la única verdad en ese momento. A su vez, si vamos por la vida relajados y creemos que estamos en un entorno seguro, un pensamiento como el anterior puede resultar totalmente disparatado. Esto es así porque ciertas emociones están fuertemente asociadas a determinados esquemas, de modo que cuando ciertas emociones y sentimientos prevalecen, es más probable que creamos en la veracidad de ciertos pensamientos. Si estamos deprimidos, vemos las distintas situaciones como evidencia de nuestra falta de valía personal y capacidad. Si nos sentimos ansiosos, las cuestiones más mínimas que experimentamos son vistas como grandes amenazas. Si nos sentimos muy alegres, todo parece, digamos, una oportunidad para el éxito y la expansión de nuestro ego. Y aquí caemos en uno de los errores fundamentales de nuestra manera de lidiar con las vicisitudes de la vida y también con las emociones negativas. Pretendemos modificar esquemas y emociones a través de los pensamientos. Pero usualmente no podemos derribar las creencias con pensamientos. Es como querer derribar un muro de concreto arrojándole puñados de arena, por poner un ejemplo así visual. Las creencias son mucho más grandes y se asientan sobre múltiples códigos de información, a diferencia de los pensamientos, que discurren en un plano proposicional lingüístico. Podemos decirnos que todo va a estar bien, que la realidad es diferente a lo que pensamos, pero esto no suele ser eficaz. En general, seguimos creyendo lo mismo. En cierta forma, intentamos crear otro esquema a base de argumentos y razonamientos, sin percatarnos que las creencias están conformadas por una multitud de recuerdos y vivencias con fuertes contenidos emocionales asociados entre sí, y se han desarrollado a lo largo del tiempo, integrando las nuevas vivencias y consolidándose mediante distintos mecanismos cognitivos. Creer que vamos a poder montar una creencia alternativa más saludable respecto al mundo
así nomás, con nuestros pensamientos, con nuestras rudimentarias herramientas lingüísticas, es bastante ingenuo. ¿Cuál es entonces la mejor alternativa? Pues directamente contemplar que las creencias no son la realidad. Lo que creemos y pensamos no es verdad, es una ilusión. Ese es el punto. Imagínate por un momento despertar de ese estado y tomarnos con pinzas lo que creemos. Esto es algo profundamente liberador, aspecto en lo que trabajaremos más adelante. Esto nos abre a otra modalidad del ser, que consecuentemente termina cambiando nuestros esquemas, pero sin la intención de hacerlo. Porque si hacemos el esfuerzo por cambiar nuestros esquemas mediante el razonamiento y recontextualizando la experiencia, vamos a estar siempre en desventaja. El punto entonces es que cuando experimentamos una dificultad, no debemos apresurarnos a intentar resolverla, cayendo en el mismo círculo vicioso de querer salir del problema usando los mismos elementos que constituyen el verdadero problema. Esto nos situaría en una modalidad enganchada a la ilusión de que el esquema es la realidad, sino que debemos apreciar cómo eso que pensamos que es un problema en realidad no lo es tanto, sino que es una consecuencia en gran medida de cómo tenemos estructurada la realidad de nuestra mente, o sea, depende de nuestras creencias. Por supuesto que el dolor que sentimos al lastimarnos existe. Perder el trabajo, un ser querido, todo eso es real. Pero erróneamente creemos que todo eso tiene solución. En realidad, estos eventos son parte de la naturaleza cambiante de la realidad. De modo que si vamos a fundamentar nuestro bienestar en la ausencia de problemas o en la ausencia de dificultades, ya estamos mal parados, mal posicionados. Debemos cultivar bienestar en el medio de la tormenta y romper con el sufrimiento innecesario que nos genera las ilusiones conceptuales, como por ejemplo creer que el mundo debería ser un lugar ausente de sufrimiento, ausente de dificultades, lo cual no lo es. ¿Cuál es la consecuencia de esta aproximación? Que en vez de trabajar primordialmente en tener creencias más objetivas, que en cierta medida es una falacia, puesto que toda creencia es una distorsión de la realidad tal cual es en el fondo, y eso lo veremos más adelante, y sus matices también, por supuesto. Esto no es un antagonismo de la objetividad tampoco. Lo que hacemos es contemplar que aquello que creemos, sentimos o pensamos no es la realidad, sino parte de las distintas manifestaciones pasajeras de la mente. ¿Sí? Esto es un punto crucial. Pero entender que lo que creemos no es verdadero suele llevar tiempo. Por eso necesitamos trabajar mucho en los aspectos prácticos del entrenamiento de la mente, como veremos más adelante con todo lo que es el rango de prácticas meditativas. Antes que nada, quizás te podés preguntar por qué hablo de una falacia respecto a que toda creencia es una distorsión de la realidad, ¿no? Esto que acabamos de mencionar recién. No es el punto de adentrarnos en este tema, aunque a lo largo de esta obra tocaremos el mismo varias veces. Esto está relacionado con el hecho de que nuestras creencias son una representación de la realidad arreglada de una forma particular, mientras que la experiencia directa del mundo representa otra dimensión diferente. En esta estructuración, por más hechos confirmados que estén presentes, siempre hay un orden que obedece a un agregado de la mente, más que la realidad en sí. Al clasificar, estamos separando el mundo y este no tiene tal separación. Siempre estamos agregando una trama en lo que es una creencia. Siguiendo el desarrollo de esta aproximación, lo que hacemos es que rompemos el efecto y reacción inconsciente que generan las creencias en nuestra persona. Es una vía diferente que trabajamos en la práctica del mindfulness, por ejemplo.
Si bien lleva tiempo hacer el clic, poco a poco comprendemos que estas manifestaciones no son la realidad y podemos romper la identificación con estas creencias. En este sentido, nuestra identidad ya no pasa por lo que creemos, pensamos o sentimos. Ya no somos eso, sino un mar abierto de infinitas posibilidades a medida que la experiencia cambia en nuestra conciencia. Este desembarazo y cambio en la relación con las creencias equivale a despertar de la matriz de la mente, ir un paso más allá y entender la cualidad genuina del mundo. Ya no importa tanto qué sentimos o qué pensamiento se nos cruza por la cabeza. La capacidad que tienen de arrastrarnos se ve ampliamente reducida. Por lo que el aspecto clave es pasar a otro nivel, puesto que usualmente buscamos una solución dentro de la dimensión conceptual. Queremos solucionar nuestros problemas cambiando nuestras creencias, cambiando lo que pensamos y así encontrando una solución. Este otro enfoque, por el contrario, implica cambiar la forma en que nos relacionamos con lo que consideramos un problema. Y así lo que generamos es limitar el sufrimiento innecesario, ese que surge de nuestro mundo conceptual. Y quisiera agregar acá también un comentario importante respecto al manejo de las emociones dentro de esta aproximación. Las emociones impulsan nuestra tendencia a efectuar determinadas acciones. Sin ellas estaríamos en una especie de estado de letargia y no haríamos nada relevante en el momento adecuado. Sentir frustración y enojo puede ser la diferencia entre estancarnos en un trabajo con relaciones abusivas y hablar con nuestros colegas para afrontar la situación. Las emociones son así el impulso que nos lleva a cambiar aquello que consideramos que nos perjudica. Por ello, uno puede llegar a pensar que trabajar con la atención plena y simplemente sentir la emoción y luego paulatinamente volver al estado usual puede detener un proceso necesario de acción y transformación de nuestras circunstancias. Sin embargo, debemos tener en cuenta varios aspectos. Trabajar las emociones con atención plena y desde el marco de referencia que hemos comentado implica ante todo tomar decisiones más conscientes, o sea, habilitar procesos mucho más flexibles de toma de decisiones. Porque a menudo sucede que actuamos de forma muy reactiva al ser invadidos por una emoción intensa y no nos tomamos el tiempo suficiente para habilitar acciones más constructivas. ¿De qué sirve que la emoción nos propulse a la acción si nuestras acciones terminan siendo dañinas? Por otro lado, las emociones suelen distorsionar la forma en que evaluamos una situación, llevando a que actuemos de forma desproporcionada. Las emociones a su vez incentivan ciertos pensamientos, muchas veces negativos, que más que ayudarnos a actuar, nos hacen girar en círculos viciosos de rumiación, agravando nuestro malestar, más que asistiéndonos para afrontar una situación. Otro punto es el hecho de que no prestar suficiente atención a las sensaciones que surgen durante una emoción hace que muchas veces desconozcamos realmente lo que estamos sintiendo exactamente y permanezcamos viviendo en un nivel conceptual y esa sea la única forma de relacionarnos con el mundo. De modo que entrenar la atención plena es un aspecto esencial para reconocer lo que realmente estamos experimentando. Y conectado con lo anterior, supongamos el caso, por ejemplo, de la ansiedad. Muchas veces, o cuántas veces hemos sentido casos de personas que tienen una crisis de pánico, por ejemplo, y no logran darle sentido a las sensaciones que están experimentando. No se percatan, no se dan cuenta de que eso es una manifestación de ansiedad. Y esto es un punto que la atención plena puede ayudarnos a poder identificar y sentir realmente qué es lo que nos está ocurriendo. Y conectado con lo anterior, también debemos apreciar que la falta de atención
es muchas veces el elemento ausente para poder realmente vivenciar las emociones a medida que surgen. Y esto es sumamente importante lo que respecta a aquellas cosas que dan sentido y gratificación a nuestra vida también. Si sentimos alegría y felicidad en nuestra conexión con los demás, estar distraídos en esos momentos disminuye la capacidad de sentir y conectar con esas vivencias significativas. De este modo, sentir sin verdaderamente trabajar la atención en el presente es un sentir en cierta medida inconsciente y desaprovechado. Otro punto no menor respecto a las emociones refiere a su intrascendencia. Esto no quiere decir que las emociones no sean importantes y que no sea significativo sentirlas con atención plena, sino que refiere al hecho de que, al igual que con los pensamientos, las emociones son algo pasajero y están condicionadas a determinadas circunstancias cambiantes. Las emociones no conforman así la cualidad genuina de nuestro ser. No somos nuestras emociones, al igual que no somos nuestros pensamientos tampoco. Muchas veces oímos el ya se te va a pasar, ¿no? Cuando nos sentimos mal o estamos transitando un estado emocional difícil como la angustia. A los psicólogos en general no nos gusta este tipo de mensajes porque se está invalidando la emoción de la persona. No hay que negar las emociones, sino ante todo ser conscientes de estas. Sin embargo, aquí transitamos por un arma de doble filo, pues muchas veces caemos en el error de sobreestimar nuestras emociones, de darles más importancia de la que tienen, o considerarlas como la fuente última de la verdad. Pero la realidad es que muchas emociones surgen de creencias y cosmovisiones falsas, además de que son eventos impermanentes, de corta duración, que mantenemos en el tiempo, más que nada por el excesivo uso del pensamiento y la rumiación. A veces tenemos una emoción, ¿no? Nos enojamos con alguien por un motivo y si no alimentásemos esa emoción con toda una serie de pensamientos como me enojé con esta persona, qué mal que es por este motivo y por lo otro, mirá lo que me hizo, etc. Si no estuviéramos alimentando esa emoción con esos pensamientos, la emoción tendría una duración muy corta, mucho menos de lo que realmente tiene. Nosotros la extendemos en el tiempo a través del pensamiento. Por ello debemos tener clara esta distinción para no hacer de la validación de una emoción una coronación de esta y darle mayor trascendencia de la que en realidad tiene. Respecto a esto, notemos un hecho particular en el campo de la psicología humana. A pesar del impulso y del cambio que hoy en día a nivel generacional se está dando respecto a cosas como concientizar a los hombres de que pueden expresar sus sentimientos y de que no necesariamente hay que aguantarse el dolor y el sufrimiento, entre otros aspectos, muchas veces sucede que los hombres, que por regla hablan menos de sus sentimientos, tienen significativamente menor incidencia de trastornos depresivos y de ansiedad que las mujeres. Este tipo de paradojas emergen de estas narrativas que toman en cuenta la emoción, su expresión y difusión como la panacea del bienestar y la salud mental. En el centro de estos discursos suele encontrarse el debate respecto al machismo y cómo superarlo. En general, los hombres reciben mensajes desde los medios con discursos que se supone están para informarlos y persuadirlos de ciertas conductas negativas. Y en este sentido es común hablar del tema del machismo y todo lo que representa, el cual es un problema persistente en nuestra sociedad que debe ser abordado. Pero a menudo detrás de esto puede haber tergiversaciones de datos y evidencia y una filosofía moral no concluyente. No hay nada de malo en expresar nuestros sentimientos, pero ¿cómo me ayuda esto a mí a manejar mejor las emociones? No se nos da una respuesta clara. El cambio no es automático y tampoco hay una dirección definida de acción. Se nos habla de la debilidad y la fragilidad en el hombre y cómo el machismo nos impulsa a siempre mostrarnos fuertes y a tener que aguantar todo. Pero, ¿qué hay del cultivo de la fortaleza de carácter y la resiliencia? A veces da la impresión de que todo se mezcla en un mismo paquete y que la fortaleza al final es algo malo. Si pudiésemos llegar
a un significado práctico, conceptualmente hablando, de lo que sería la debilidad o la fragilidad, creo que concluiríamos que es todo lo contrario a lo que esperaríamos de una persona mentalmente saludable y feliz. Para peor, muchas veces estos discursos son profundamente condescendientes con los hombres, tratándolos como seres inmaduros y de bajo intelecto que necesitan que se les enseñen cuestiones básicas de la vida en convivencia. Y sin dudas, para muchos hombres es necesario transmitírselos de forma más simplificada y explícita, pero esto no significa que el mensaje prevalente deba ser condescendiente y tampoco sesgado. E indicativo de ello es que siempre se coloca al hombre en un rol activo. En un mundo, además, donde la gran mayoría de las personas pierde una porción de los frutos de sus esfuerzos de forma forzada e involuntaria, y pocos son los que alzan su voz al respecto, quizás nos demuestra que el consentimiento mutuo no es algo que se haya comprendido del todo aún. Y por sobre todo, no podemos culpar a una persona por las acciones de otros. Esto es, adjudicarle responsabilidad causal dentro de un sistema sociopolítico. Hacerlo sería realmente distópico. Pertenezca o no al mismo género, nación, credo o etnia que sus congéneres. Esta es una realización profunda de nuestra intrínseca naturaleza individual que no se integra al resto de la narrativa. Y todo esto es importante tenerlo en cuenta porque efectivamente vivimos en un mundo donde fenómenos como el acoso son una problemática generalizada y necesitamos las maneras más eficientes de cambiar esta situación. Y quizás lo que necesitamos es una especie de aristocracia moral, que las personas desarrollen una nobleza moral y de intelecto que permita cambiar esta situación. Porque debemos entender que las conductas negativas son el resultado de acciones de individuos interactuando entre sí, no de un colectivo. Aquí hay una gran diferencia. Pensar en términos colectivos es darle una realidad a una abstracción que no existe, que no tiene existencia concreta. Y así caemos en el error de adjudicarla a individuos que nada tienen que ver con las acciones de otros, de presentar la misma esencia que el resto del colectivo en cuestión. Y otro punto no menor es que no podemos pretender que las personas deban estar obligadas moralmente a tener que hacer algo siempre por todos los problemas posibles que pueda presentar una sociedad. Nuestro tiempo de vida es limitado y si consideramos que lo vamos a pasar de forma más próspera y feliz dedicándolo a nuestros genuinos intereses personales, está perfectamente bien hacerlo. Y nadie puede reclamarnos que no estamos haciendo lo suficiente por la sociedad. Esto no quita, lo cual es un punto crucial, que no podamos ayudar a otros en la medida de lo posible y en la medida que nos lo podamos permitir dentro del panorama global de nuestras vidas particulares. Por eso debemos concientizarnos de la evidencia contingente y aplicar la racionalidad en todos estos temas. Al hablar del tema de expresar nuestros sentimientos, efectivamente, la investigación a lo largo de los años ha sugerido que las mujeres expresan emociones con más frecuencia que los hombres, en promedio. Sin embargo, se considera que aproximadamente el doble de mujeres que de hombres experimentan depresión y la mayoría de los trastornos de ansiedad, a la vez que los síntomas de depresión y ansiedad subclínica, también son más comunes en las mujeres. ¿Por qué esto es así? Algunos plantean porque las mujeres reportan más que los hombres los síntomas de estos trastornos. Pero la realidad es que existe una abundancia de diferencias entre hombres y mujeres en las estructuras del cerebro, su función y la capacidad de respuesta al estrés, así como en las expectativas sociales y las vivencias a lo largo de la vida. Por lo que el gran desafío es comprender qué aspectos de las diferencias de género son los que están generando distintos grados de prevalencia de los trastornos afectivos por sexo, digamos, diferenciado por esto. A su vez, los hombres experimentan una multitud de otros tipos de problemas en mayor proporción que las mujeres. De todas formas, un factor relevante a destacar respecto a lo anterior es que las mujeres tienen mayor tendencia a la rumiación, a la cavilación y la reflexión cuando abordan los problemas emocionales.
Si bien puede que la magnitud de la diferencia no sea tan grande, existen de todas formas. Y estas variables tienden a correlacionar negativamente con el bienestar y la resolución de conflictos emocionales. Esto no quiere decir que compartir nuestros sentimientos y reflexionar sobre los mismos no sea importante para nuestra salud mental, pero también no debemos poner en un pedestal a nuestras emociones y creer que lo que nos dicen es la verdad absoluta y que nuestro comportamiento debe estar atado a ellas, ya que pueden llegar a estar tan erradas como nuestros pensamientos. Además, es un gran error creer que un par de charlas sobre nuestros sentimientos ya es suficiente para regular nuestras dificultades emocionales. Entonces, si estoy de mal humor, una aproximación superficial y que realmente no ayuda en el fondo es que nos digan que está bien y que no tenemos por qué estar felices todo el tiempo. Pero lo cierto es que tampoco tenemos por qué estar malhumorados. ¿Por qué lo estamos? Quizás porque consideramos que nuestro jefe en el trabajo o nuestra pareja no nos aprecia como anhelamos, pero eso puede estar simplemente errado y ser fruto de una creencia disfuncional. Entonces, estoy malhumorado. ¿Y qué hago? Pues me paso todo el día así y cada vez peor y más enojado porque no dejo de pensar al respecto. Y al final termino peor de lo que estaba. Sobre todo cuando una persona sin las credenciales, digamos, para ofrecer recomendaciones sobre salud mental, me dice por las redes sociales que está bien sentirse mal. Sí, digamos, abstractamente no tenemos por qué sentirnos bien, pero el punto fundamental no es ese, sino qué hacemos cuando nos sentimos de la forma que sea. ¿Vamos a justificar la emoción? ¿Vamos a excavar? ¿Vamos a rumiar? ¿O vamos a experimentar realmente lo que sentimos? Y sobre todo, entender verdaderamente frente a lo que estamos. Las emociones y sentimientos son manifestaciones pasajeras de la conciencia y no conforman verdades absolutas que tengan que gobernar nuestro comportamiento y dictar nuestro destino. Al cambiar las circunstancias y entender el papel que juegan las emociones y su conexión con las creencias, entendemos que las emociones no son la realidad última y genuina, ni de nuestro ser ni del mundo, y así como vienen se van. Así como un día sentimos una cosa, otro día sentimos otra. Sin embargo, le damos demasiada relevancia a las emociones que sentimos en un momento dado, como si conformaran nuestro ser genuino, como si eso fuese lo más profundo y serio de nuestra vivencia momento a momento. Y obtenemos una combinación difícil cuando a eso le sumamos nuestro sentido del yo y la noción de autoimportancia. En este sentido, existe un fenómeno interesante que cada día se observa más y es el de hacer de nuestras emociones momentáneas el centro de atención de nuestras preocupaciones y aquello que más tendemos a compartir con los demás cuando queremos ser transparentes o simplemente llamar la atención de las personas que nos siguen, no sé, en las redes sociales, por ejemplo. De golpe, en el entramado podríamos decir narcisista, prevalente hoy en día, lo que siente el yo es como absoluto, sólido, incuestionable. Sin embargo, a medida que aprendemos un nuevo tipo de relación con las emociones, con los pensamientos y nuestra noción del yo, y contemplamos la experiencia directa, nos damos cuenta de que esas manifestaciones son en cierta forma vacías como el espacio, no existen por sí mismas, y damos paso a otro tipo de relación, más saludable y genuina, entendiendo que la conciencia trasciende lo que pensamos o sentimos en un momento dado, y que no hay realmente un yo o centro al que le ocurre todo, al menos a nivel conceptual, como veremos más adelante. Más allá de esto, a veces la experiencia puede sentirse como un todo que nos engulle, y pareciera como que si el sufrimiento nos atrapa sin ninguna salida. Pero de hecho, podemos contemplar todo eso para descubrir cómo las distintas sensaciones son estados transitorios de la conciencia, donde el hilo que une una cosa con la otra no necesariamente es verdadero, solo real en nuestra mente, y así
podemos hacer una especie de deconstrucción de la experiencia sin dejar de apreciar su naturaleza unificada. Uno puede sentir preocupación, por un lado, eso está bien. Simplemente uno siente esa energía que uno identifica como preocupación en la mente, nos enfocamos en ella amablemente, lo sentimos en el cuerpo y apreciamos esas sensaciones. Está bien lo que sentimos. Por otro lado, están los pensamientos de preocupación. Podemos considerar amablemente no engancharnos con ellos, sino simplemente observarlos, contemplarlos por lo que son, simplemente pensamientos, no la realidad. Recordemos, lo que pensamos está altamente determinado por nuestras emociones y creencias, pero estas no son verdaderas, si bien pueden sentirse muy reales. O sea, pueden estar condicionadas por lo que pensamos y creemos. Entonces, claro, nos vamos a sentir asustados cuando esa persona en la calle, como poníamos en el ejemplo, parece como que se nos está acercando para robar. Y esa emoción es genuina, aparece, pero no es verdadera en un sentido objetivo, en el sentido, digamos, de que está basada en una realidad objetiva. No, es una mala interpretación que hacemos de la realidad que hace que emerja esta emoción de miedo. Entonces, las emociones pueden sentirse muy reales y tener su validez en la consistencia interna de nuestras creencias, pero no son verdaderas en ese sentido último porque no son objetivas con la realidad. Y luego podemos volver, digamos, al aquí y ahora, luego de considerar esto. Y si queremos, podemos anclarnos en nuestra respiración o en las sensaciones de nuestras manos, algún punto focal que nos guste o que quisiésemos prestar atención. Y siempre volvemos ahí. Y practicar una y otra vez para regular esa trampa de engancharnos con los pensamientos, de explorar sus significados, de hacerles caso, que suele agarrarnos tan fuerte. Y en el medio de todo eso, con el tiempo, empezamos a descubrir algo útil para hacerle frente a lo que nos preocupa, si bien no es el punto primordial de todo el proceso, ¿no? Es una herramienta que nos permite lidiar con estas cosas de otra forma. Pero ¿por qué cuesta refrenarnos de la acción y simplemente contemplar la experiencia negativa? Hacer como una especie de meditación de las emociones negativas, de la circunstancia que estamos viviendo, de los pensamientos negativos que surjan. ¿Por qué nos cuesta contemplar y pasamos a la acción y a la rumiación y a pensar, a dar vueltas al asunto? Esto tiene que ver en gran medida porque nos genera mucha incertidumbre y ansiedad el hecho de simplemente estar con la experiencia, porque consideramos que los problemas requieren una intervención y solución inmediata. Pero la cuestión es que muchos de los problemas y experiencias negativas a las que nos enfrentamos no obedecen necesariamente a un orden lógico y a una serie de acciones evidentes. Esto es un aspecto fundamental en el caso de las emociones. Por ejemplo, no podemos regular una emoción negativa con la lógica porque no obedece a un proceso estructurado secuencial de pensamiento. Funciona en otro plano de forma diferente. Por lo que la estrategia de tomar pasos deliberados y secuenciales de acción no va a ser lo más efectivo necesariamente. En cambio, si permitimos la emoción, si realmente la experimentamos y sentimos su energía, podemos habilitar un proceso neurocognitivo diferente que procesa la emoción por sí solo. Lo que usualmente sucede es que la emoción se atenúa, porque no estamos expandiéndola mediante pensamientos negativos. Esto de que me enojé con una persona y me pasé todo el día enojado porque estuve todo el día
con una serie de pensamientos colgados respecto a esa persona con la que me enojé. Si nosotros contemplamos la emoción y poco a poco volvemos al momento presente, la emoción se atenúa, no la estamos expandiendo con más pensamientos negativos. Lo cual suele ocurrir cuando nos orientamos a la acción y al hacer, ¿no? Es como que me pongo mal con esta persona y surge este chip de querer hacer cosas y tomar acciones para no sentirme de esta forma o tratar de entender la situación, de racionalizar todo, y como si estuviéramos en una especie de búsqueda de una solución para salir de esa emoción y ver cómo podemos solucionar un problema que ni siquiera hemos terminado de identificar cuál es. Entonces hemos hablado de esto de la matriz del pensamiento, del mundo conceptual, y seguiremos abordando este tema. Pero quisiera terminar este episodio considerando las maneras en que nos engañamos cuando percibimos la realidad y por qué abordar la dimensión del ser ante los problemas, simplemente estar y experimentar las cosas, nos puede sacar de ese entramado conceptual para abrirnos hacia otra conciencia y salir de las estructuras que dificultan nuestro bienestar. De acuerdo con las tradiciones contemplativas como el budismo, existen diversas maneras en que nos engañamos cuando percibimos la realidad. Usualmente vamos por la vida considerando que lo que percibimos, lo que pensamos de lo percibido y nuestras visiones profundas de la realidad son elementos verdaderos. Pero en general, nuestros pensamientos tienen una pequeña cuota de verdad envuelta en un manto de atribuciones e inferencias falsas. La primera ilusión es la de la percepción. Esto sucede cuando confundimos una rama por una serpiente, por ejemplo. Esta ilusión es fácil de abordar. Basta con acercarnos y percatarnos que en realidad estamos viendo una rama. La segunda ilusión son los pensamientos que surgen a raíz de percibir que estamos viendo una serpiente. Podemos pensar que el camino es peligroso y que no debemos andar por ahí. Pero por supuesto, todos estos pensamientos no son ciertos. Iluminar sobre esto último cuesta un poco más, pero se puede hacer, y muchas veces resulta ser el centro de trabajo de muchas terapias. El problema principal está en la tercera ilusión, la ilusión de nuestra visión de la realidad, aquella en la que creemos, que nos dice que el camino está lleno de serpientes. Podemos observar, toda la evidencia de que eso no es así, y a pesar de eso, seguimos creyendo lo contrario. Este es un punto del que no solemos percatarnos. Vemos la realidad desde nuestras creencias y visiones del mundo y no a la par de ellas. Esto es un factor decisivo a la hora de ser más objetivos y cultivar mayor bienestar, puesto que al no hacer el cambio de perspectiva de tratar a las creencias por lo que son, simples eventos mentales, no podemos abarcar otra realidad que en definitiva es más benevolente y plena. Las configuraciones esquemáticas de la depresión y la ansiedad, por ejemplo, son visiones del mundo que mantienen a las personas atrapadas y no les dejan ver un mundo que no es de la forma en que creen que es. Un mundo donde no somos incapaces, donde podemos experimentar bienestar, donde realmente podemos relacionarnos con otros y disfrutar de nuestras metas y objetivos en la vida. Esto es crucial en uno de los mayores desafíos que puede llegar a experimentar una persona, lo que son los pensamientos y deseos de suicidio. Ante todo, a la par de experimentar un malestar real dadas sus circunstancias vitales, la persona vive en un mundo conceptual que contiene una narrativa que no es verdadera, donde puede llegar a percibirse como incapaz, indigno de amor o sin futuro. Esto, sin embargo, es su matriz, es el mundo ficticio que lo esclaviza y dificulta enormemente su bienestar. Nada de eso es cierto, por más que lo crea profundamente. El punto de partida entonces debe ser cultivar el insight de que nuestras visiones del mundo no son
realidades tangibles en sí, sino eventos de la mente y no estas realidades grabadas en piedra. El mundo no es lo que pensamos que es, y nosotros no somos lo que pensamos que somos. Esto no quiere decir que debemos pensar en el mundo y en nosotros mismos de forma distinta. Esto quiere decir que no podemos concebir el mundo y nuestro ser genuinos mediante el pensamiento. Cada vez que los pensemos, los estamos reduciendo y distorsionando. De nuevo, esto como decíamos antes, muchas veces la psicoterapia u otros abordajes en torno a lo que es la salud mental en general, tratan de esto, de querer cambiar una creencia que se considera disfuncional por una más adaptada o más objetiva, se dice. Pero lo que se queda por fuera en este modelo es esto de que toda creencia implica un ordenamiento que hace la mente que no necesariamente existe en el mundo. ¿Sí? La mente, la creencia clasifica, separa cosas que no están separadas o clasificadas en el mundo real. Esto del budismo de que la realidad tiene la cualidad de ser no dual. Esto lo veremos más adelante en otros episodios. Entonces le estamos poniendo una trama, pese a que la creencia es más objetiva, queremos sustituir la disfuncional por una más objetiva. Esa más objetiva, por ser creencia, por ser un modelo conceptual del mundo, tiene necesariamente una trama que distorsiona la realidad tal cual es, ¿sí? Porque necesariamente separamos hechos, separamos A de B, separamos un punto de otro, y la realidad es que las entidades son interdependientes y no tienen separación, y esto es algo de lo que se habla en las tradiciones orientales con profundidad. No significa que no podemos tener esquemas y creencias objetivas, o sea, que contengan elementos que son hechos, que son cuestiones fácticas de la realidad. De lo contrario, no tendríamos nada de lo positivo que nos ofrece la ciencia o nuestra capacidad de raciocinio, nuestra racionalidad. Es una de las armas más potentes que tenemos porque nos acerca a lo fáctico, nos acerca a la realidad tal cual es. Pero debemos entender que esta matriz, estas creencias, tienen esa trama que distorsiona un poco la realidad. Entonces, muchas veces llegar a la verdad, a lo fáctico, cuesta tiempo y cuesta discernir qué es lo que es interdependiente y lo que no está separado. La meditación, la contemplación, las prácticas contemplativas nos hacen sumergirnos en un modo de ser diferente donde vemos la realidad desde este prestar atención al presente de forma plena, que nos permite por un momento experimentar la realidad no desde el marco conceptual donde la razonamos, sino experimentando directamente lo que nos llega a través de los sentidos. Y ahí es cuando tenemos insights, ¿no? Cuando logramos ver la interdependencia de las cosas y mejoramos enormemente la visión del mundo, la hacemos más objetiva, porque ya no nos plantamos desde una creencia determinada, sino desde un otro plano donde procesamos la información que percibimos del mundo. Y de esta forma, cuando pensamos en los síntomas físicos de un resfrío, por ejemplo, no pensamos en ellos como parte de nuestro ser, ¿no? A diferencia de lo que hacemos con los pensamientos. Cuando tenemos un pensamiento, en general lo consideramos como un elemento que emana de nuestro ser o identidad. De modo que cuando pensamos en algo, no es que simplemente surge un pensamiento, sino que
nosotros somos nosotros que genuinamente pensamos eso. Sin embargo, de la misma forma que el cuerpo tiene su propio curso, como sucede con los síntomas físicos de un resfrío, o con el funcionamiento general de nuestra fisiología, la mente también funciona como por sí sola, en cierta medida, manifestando diversos síntomas mentales. Pero en ningún momento somos ellos. De la misma forma que no somos la fiebre del resfrío. En el caso de los síntomas mentales, los confundimos con nuestra identidad porque vemos las cosas fusionadas desde ese punto de vista. De modo que cuando tenemos un trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, cuando experimentamos ansiedad o depresión, no nos percatamos que lo que sentimos y lo que pensamos en tales circunstancias son síntomas generales del síndrome que son comunes a las distintas personas que los manifiestan. De modo que no son de hecho elementos de nuestra identidad genuina, de nuestro ser, sino manifestaciones del trastorno. Cerrando este episodio, en el siguiente vamos a abordar cómo desde las dificultades que las personas encuentran a la hora de comenzar a incursionar en la práctica meditativa, nos puede informar bastante sobre los problemas que obstaculizan nuestro camino hacia el bienestar. Luego de ello exploraremos más adelante los distintos modos de la mente y cómo podemos justamente entrar en este modo contemplativo, mindful en inglés, que tiene un impacto enorme para poder cultivar bienestar y felicidad genuina. Luego de eso veremos otros aspectos y volveremos a esta cuestión también de entender una racionalidad más profunda que podemos alcanzar también a través de la contemplación. Esto de trascender las creencias y no solo plantarnos desde lo conceptual, sino también desde la experiencia directa del mundo, que nos informa un montón, nos hace ser más flexibles y llegar a esos insights y a esos hechos genuinos de la realidad, que son, en definitiva, las verdades del mundo, y no simplemente ficciones de nuestra mente. Así que gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo episodio.